Nunca pensé que el dinero tendría olor, pero ahora sé que huele a miedo y a deseo mezclados. Estoy grabando esto con las manos temblando porque anoche, mientras mi marido dormía, yo entendí que ya no había vuelta atrás. Antes de todo esto yo era una mujer normal, o eso creía, casada desde hace 12 años con Andrés, un hombre correcto, previsible, obsesionado con el orden y con construir algo sólido, una casa pagada, una cuenta de ahorros intocable, una herencia futura que él repetía como un mantra, para cuando seamos viejos, decía, y yo asentía mientras sentía que la vida se me iba quedando pequeña. No éramos infelices, pero tampoco éramos vivos, todo era planificado, cada gasto anotado, cada emoción postergada, y yo me convertí sin darme cuenta en una administradora de una vida que no me pertenecía del todo. Todo empezó el día que murió su padre y Andrés me pidió que lo acompañara al banco a revisar unos papeles de la herencia. Yo me quedé esperando en la sala, rodeada de números, carpetas y silencio, y fue ahí donde lo vi a él por primera vez, sentado frente a mí, desalineado, con una sonrisa cansada y una mirada que no encajaba en ese lugar. Me preguntó la hora como si no hubiera relojes por todas partes, y cuando le respondí me dijo perdón, es que aquí el tiempo se mueve raro, yo me reí, y esa risa fue la primera grieta. Se llamaba Mateo, trabajaba como asesor externo, no llevaba traje, hablaba despacio, como si midiera cada palabra, y mientras Andrés firmaba documentos sobre terrenos y porcentajes, Mateo me explicó en voz baja cómo algunas herencias no eran solo dinero sino deudas emocionales. Me miró directo a los ojos cuando dijo eso, y sentí algo incómodo, una mezcla de reconocimiento y peligro. Empezamos a vernos por casualidad, siempre alrededor de trámites, consultas, cafés rápidos que se alargaban más de lo debido. Yo le hablaba de mi matrimonio como quien describe una cuenta bancaria estable pero sin intereses, y él me hablaba de su divorcio, de cómo su exmujer se quedó con la mitad de todo y aún así él sentía que había pagado barato por recuperar el aire. La primera vez que me tocó fue sin tocarme, fue cuando me dijo no todo lo que vale aparece en un balance, y yo esa noche llegué a casa y miré a Andrés contando billetes para una inversión futura y sentí culpa, pero también una rabia nueva. La relación creció en secreto, mensajes borrados, excusas para salir, encuentros en lugares neutros, oficinas vacías, coches estacionados lejos de casa, no era solo sexo. Era la sensación de que alguien me veía sin calcularme, de que yo podía ser algo más que la mitad de un patrimonio común. Cada vez que Andrés hablaba de proteger sus bienes por si acaso, de amigos que se arruinaron en divorcios, yo sentía que Mateo se metía entre nosotros como una pregunta sin respuesta. Empecé a fantasear con huir, pero no con él, sino de todo, del rol de esposa correcta, del futuro heredado, y al mismo tiempo me aterraba perderlo todo, porque yo también había construido esa vida. Yo también tenía derecho a esa mitad que Andrés defendía como si fuera solo suya. El día que todo empezó a derrumbarse fue cuando encontré en el escritorio de Andrés una carpeta nueva. Con mi nombre en la portada, dentro había simulaciones, cuentas separadas, escenarios de divorcio, porcentajes, y una nota escrita a mano que decía prevenir es ganar. Sentí un vacío en el estómago y lo primero que hice fue llamar a Mateo. Necesitaba oír su voz. Necesitaba saber si yo estaba loca o si el amor y el dinero siempre terminan chocando. Quedamos esa misma noche, y mientras lo esperaba en el coche, con el motor apagado y el corazón desbocado, entendí que cualquiera fuera el siguiente paso, nada de esto iba a salir limpio. Mateo llegó con esa calma que siempre me desarmaba, se sentó a mi lado sin decir nada durante unos segundos que parecieron horas, y cuando por fin habló no me preguntó qué pasaba, solo dijo ya lo decidió, ¿verdad? Yo asentí sin entender cómo podía saberlo, le mostré la carpeta, los números, la frialdad con la que Andrés había calculado nuestra separación como si fuera una inversión fallida, y Mateo suspiró, me dijo que muchos hombres aman así, protegiendo lo que creen suyo antes de proteger a quien tienen al lado. Sentí que me defendía, que me daba un lugar que ya no tenía en mi propia casa. Esa noche cruzamos una línea que ya estaba borrada desde hacía tiempo, no fue un arrebato, fue lento, casi triste, como si ambos supiéramos que cada caricia también era una deuda futura. Y mientras estaba con él pensé en la herencia, en la mitad, en lo absurdo de que el dinero se hubiera convertido en el tercer cuerpo entre Andrés y yo. Al día siguiente Andrés me miró distinto, no sé si fue intuición o culpa proyectada, me habló de ordenar papeles, de hacer las cosas bien, de que si algún día pasaba algo, lo justo era que cada uno se quedara con lo que le correspondía.
Yo lo escuchaba y sentía que ya no hablábamos el mismo idioma, que él negociaba y yo sangraba. Mateo empezó a hablarme de escenarios, de derechos, de cómo no dejarme pisar, de no regalar años de vida por miedo, y ahí algo se torció, porque empecé a notar que su interés no era solo protegerme. También había una intensidad rara cuando mencionaba cifras, porcentajes, la herencia de Andrés, como si eso también formara parte de nuestro vínculo. Una tarde, sin querer, vi en su móvil un mensaje abierto de un contacto sin nombre que decía si ella firma. Todo se acelera, y cuando levanté la mirada Mateo ya me estaba observando. Me dijo que no sacara conclusiones, que a veces la gente confunde apoyo con estrategia, pero esa frase se me quedó clavada. Empecé a dudar de todo, de él, de mí, de si mi deseo de sentirme viva me había llevado directo a otra forma de cálculo, más sutil, más peligrosa. Mientras en casa Andrés ya hablaba abiertamente de abogados, de proteger la herencia familiar, de no permitir que nadie se aprovechara, y yo me sentía en medio de dos hombres que decían quererme mientras medían mi valor en términos distintos pero igual de fríos. El día que todo explotó fue cuando Andrés me dijo que sabía lo de Mateo, que no le dolía la infidelidad tanto como la traición económica, que no soportaba la idea de que alguien se acercara a mí pensando en su dinero. Y en ese instante entendí que él nunca había pensado que yo pudiera irme por amor, solo por interés, y esa certeza me rompió más que cualquier grito. Corrí a buscar a Mateo con el corazón en la garganta, necesitaba enfrentar la verdad, y cuando le conté lo que Andrés sabía, Mateo no se sorprendió, solo me preguntó si yo ya había decidido de qué lado estaba, si del miedo o de la libertad, y entonces me di cuenta de que esa era la pregunta que todos me hacían. Pero nadie me dejaba responder sin ponerle un precio, y ahora, mientras grabo esto, con los papeles del divorcio sobre la mesa y una herencia que ya no sé si quiero o si me quiere a mí, me pregunto si alguna vez el amor puede sobrevivir cuando el dinero aprende a hablar por nosotros. Me senté en el sofá de la sala, la carpeta todavía abierta frente a mí, y sentí que el mundo que conocía se desmoronaba en silencio. Cada hoja era un recordatorio frío, porcentajes, cuentas, propiedades, inversiones que ya no eran solo números. Eran pruebas de que Andrés y yo habíamos construido algo que él veía como suyo y yo como mío, pero que en realidad nunca había sido completamente nuestro. Sentí que me ahogaba entre el olor a café rancio de la tarde y la sensación de que Mateo y Andrés estaban, de distintas maneras, midiendo mi valor, como si yo fuera un activo más en esta contabilidad emocional. Esa noche no llamé a Mateo ni a Andrés, me quedé sola con mis pensamientos, revisando mentalmente cada decisión, cada beso, cada mentira que había permitido que se colara en mi vida. Recordé cómo había empezado todo, cómo las primeras conversaciones con Mateo eran inocentes, casi filosóficas, hablando de la injusticia de la vida, de cómo el dinero no podía comprar la felicidad. Y ahora esas mismas palabras me parecían una broma cruel, porque el dinero sí podía dictar cada movimiento, cada sentimiento, cada suspiro que yo creía libre. Al día siguiente, Mateo insistió en verme. Quedamos en un café pequeño, casi vacío, con luces cálidas que no podían calentar el frío que traía desde casa. Se sentó frente a mí y por primera vez lo miré con desconfianza. Hablamos de todo menos de nosotros: inversiones, bienes, cuentas en el extranjero, seguros de vida, herencias futuras, y cada palabra era un recordatorio de que su interés, aunque envuelto en caricias y susurros, estaba entrelazado con la posibilidad de recibir algo de Andrés, de protegerse en caso de que yo decidiera irme, de asegurarse de que él también tuviera su parte en la ecuación que mi matrimonio había dejado abierta. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de deseo y alarma, porque cada gesto suyo, cada sonrisa, cada roce de mano, parecía ahora un cálculo, y yo, atrapada entre la necesidad de sentirme viva y el miedo a ser manipulada, no sabía cómo salir de ese laberinto. Cuando llegué a casa, Andrés estaba en la cocina, revisando otra vez documentos, y me miró con esa mezcla de decepción y enfado silencioso que ya conocía demasiado bien. Me dijo que había hablado con un abogado, que si la situación continuaba, él tomaría medidas legales para proteger lo que era suyo, y lo decía con una serenidad aterradora, como si estuviera describiendo un plan militar en lugar de un matrimonio. Yo le contesté lo que pude. Palabras vacías que solo ocultaban mi confusión y mi miedo de perder algo que ya no sabía si era mío: amor, seguridad, libertad o todo junto. Esa noche lloré sola, imaginando escenarios imposibles: Andrés reclamando cada cuenta, Mateo reclamando su parte por mi intermediación y yo quedándome en medio,
como un objeto de negociación que alguien había olvidado devolver su voz. Los días siguientes fueron un tormento silencioso, reuniones con abogados, llamadas clandestinas con Mateo, conversaciones tensas con Andrés donde cada palabra estaba medida, cada silencio era un campo minado, y yo estaba exhausta de jugar este juego que nadie parecía querer detener. Empecé a notar cambios en Mateo también, ya no era solo el hombre sensible que me escuchaba en secreto, ahora había una urgencia en sus gestos, una ansiedad que mostraba cada vez que hablábamos de cifras, de propiedades, de qué pasaría si algo cambiaba. Empecé a sentirme culpable de que él también se estuviera involucrando en este torbellino por motivos que no eran amor puro, y esa sensación me rompía más que cualquier reproche de Andrés. Un día, mientras revisaba la documentación del banco, descubrí que Andrés había abierto una cuenta a mi nombre sin decirme, con fondos que él consideraba mi parte justa en caso de cualquier eventualidad. Sentí un shock extraño, una mezcla de alivio y miedo, alivio porque no todo estaba perdido, miedo porque entendí que, aunque intentara escapar, aunque quisiera huir con Mateo, siempre habría números entre nosotros, siempre habría cálculos que dictaran mis movimientos, siempre habría una línea invisible que dividía mis sentimientos de lo que me pertenecía. Esa noche llamé a Mateo y por primera vez lo miré sin la intensidad ciega del deseo, le conté lo de la cuenta, y su reacción me dejó helada, una sonrisa pequeña, tensa y un así que no todo está perdido, que no era consuelo, sino un recordatorio de que para él, como para Andrés, todo tenía un valor, y yo era solo el puente entre dos mundos que no se tocaban excepto a través de mí. Empecé a notar que cada beso con Mateo llevaba ahora la sombra de la herencia, que cada palabra con Andrés estaba cargada de estrategia, y me pregunté si alguna vez había habido un lugar para mí, un espacio donde pudiera simplemente existir sin que el dinero mediara mis emociones, sin que el cálculo se colara entre la pasión y la culpa. Y mientras caminaba por la casa esa noche, pasando por pasillos llenos de recuerdos, fotos y cuentas por pagar, me di cuenta de que el verdadero dilema no era solo quién recibiría la mitad después del divorcio, ni cuánto valía mi patrimonio, sino quién estaba dispuesto a quererme entera, sin sumar ni restar, sin condicionar cada gesto a una cifra o un contrato. A partir de ese momento, todo se volvió un juego de máscaras y silencios. Andrés continuaba con su estrategia de separación preventiva, Mateo con su mezcla de pasión y cálculo, y yo, atrapada entre ambos, aprendí a caminar sobre un hilo invisible, intentando sentir amor sin que los números me pisaran, intentando respirar sin que la culpa me ahogara, intentando recordar quién era antes de que el dinero, la herencia y la traición definieran mi valor. Cada conversación, cada encuentro, cada mirada se convirtió en una batalla silenciosa, amor versus interés, deseo versus seguridad, emoción versus estrategia. Y yo ya no sabía si alguna vez podría encontrar un lugar donde el corazón no tuviera que negociar su propia supervivencia. Las semanas siguientes se convirtieron en un vaivén interminable entre el miedo y la excitación, entre la culpa y la tentación. Cada mañana me despertaba escuchando el silencio de la casa, el sonido lejano del teléfono de Andrés vibrando en algún lugar de la cocina, y yo sentía que cada mensaje que no era mío era un recordatorio de que estaba atrapada en un triángulo donde el dinero dictaba las reglas. Comenzaba a notar pequeños cambios en mi comportamiento, miraba las cuentas de banco con ansiedad, revisaba cada correo que llegaba a mi nombre, pensaba en cómo Andrés calculaba cada centavo, y como Mateo lo sabía, y como ambos, de distintas maneras, me observaban como si yo fuera un activo más que un ser humano. Una tarde, después de una reunión con el abogado de Andrés, me senté sola en la terraza, viendo cómo caía la luz sobre la ciudad, y entendí que cada decisión que había tomado me había llevado directo a un lugar donde nada era solo mío. Pensé en Mateo, en su sonrisa que alguna vez me había parecido sincera, en cómo me decía, no todo lo que vale aparece en un balance, y ahora escuchaba esas palabras con un sabor amargo, como si me hubiera estado engañando a mí misma todo el tiempo. Empecé a preguntarme si él me amaba a mí o al poder que podía tener sobre mi vida, si cada encuentro, cada caricia, cada palabra íntima, había sido también una estrategia silenciosa para asegurarse de que, si todo se rompía, él también tendría su parte. Cuando lo vi de nuevo, era en un pequeño apartamento que él decía que usaba para trabajar en paz. La tensión en sus ojos me golpeó de inmediato. Me dijo que había pensado mucho en nosotros, en mi situación con Andrés, en la herencia, en los escenarios legales, y en su tono había algo que no había notado antes. No era solo preocupación.
Había un cálculo escondido detrás de cada palabra. Yo quería gritarle que lo que sentía no podía medirse en porcentajes, pero al mirarlo comprendí que él ya había hecho esa operación mental hace tiempo, que para él, y en parte para mí, el amor se había mezclado irremediablemente con la estrategia. Esa noche, mientras caminábamos por la terraza, Mateo me tomó la mano y dijo: «Si decides irte, no podemos dejar cabos sueltos. Todo lo que Andrés pueda reclamar, todo lo que él pueda argumentar, tenemos que tenerlo cubierto. No quiero que te pierdas por un impulso, ni que yo me pierda contigo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquellas palabras, dichas con cuidado y ternura, me dejaron paralizada. No era miedo al divorcio, no era miedo a perder a Andrés, era miedo a perderme a mí misma en el proceso. Miedo a darme cuenta de que todo lo que había sentido hasta ahora estaba teñido por el dinero, por la herencia, por la idea de que alguien podía reclamarme como un activo. Al día siguiente, Andrés me llamó a su despacho. Entré con el corazón acelerado y encontré un hombre distinto, más serio que nunca. Sobre su mesa había documentos, hojas impresas de propiedades, contratos de seguros, cuentas bancarias. Me miró y dijo: «He decidido hacer las cosas de la manera más justa posible, para ambos. Pero quiero que entiendas que esto no es solo un acuerdo económico. Esto es un límite, y si lo cruzas, tendrás que asumir las consecuencias». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto. No me estaba pidiendo amor ni respeto, solo cumplimiento. Solo equilibrio. Solo números. Esa tarde, cuando hablé con Mateo, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Ya no había solo pasión, ya no había solo emoción, había tensión, presión, estrategia, cálculo. Cada encuentro estaba impregnado de esa mezcla de deseo y miedo, y yo sentía que estaba caminando sobre un campo minado emocional, donde cada beso podía ser un error, cada susurro podía costarme más de lo que estaba dispuesta a pagar. Comencé a observar cada detalle, a medir cada palabra, cada gesto. Empecé a preguntarme si alguna vez podría amar de verdad sin pensar en las consecuencias, sin sentir que alguien, en algún lugar, estaba calculando cuánto valía cada emoción. Cada noche me acostaba con el corazón apretado, repasando escenarios, imaginando conversaciones, tratando de anticipar movimientos de Andrés y Mateo, y cada vez más sentía que mi vida se había convertido en una partida de ajedrez emocional donde yo era al mismo tiempo reina y peón, víctima y estrategia. Hubo un momento en que me di cuenta de que ni Andrés ni Mateo me estaban protegiendo realmente. Ambos me observaban, sí, pero cada uno a su manera buscaba asegurar su parte. Yo no era libre, pero tampoco completamente dueña de mi vida. Cada pensamiento sobre irme con Mateo se mezclaba con la culpa de traicionar a Andrés, y cada sensación de seguridad con Andrés se mezclaba con la repulsión de sentir que el amor podía ser medido en porcentajes y papeles. Un día, revisando unos documentos que Andrés había dejado sobre la mesa, vi algo que me heló la sangre. Un acuerdo previo, casi secreto, que él había firmado con un banco para proteger la mitad de la herencia ante cualquier intento de divorcio o reclamación externa. El corazón me dio un vuelco. Mateo estaba conmigo, pero el terreno bajo nuestros pies no era terreno firme, era una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento. Sentí que estaba atrapada en un triángulo donde nadie ganaba de verdad, donde el amor era un accesorio y el dinero el protagonista. Esa noche llamé a Mateo. Quería decirle todo, gritarle todo, llorarle todo, pero cuando escuché su voz, tranquila, medida, sentí miedo. Sus palabras eran cuidadosas: tenemos que ser inteligentes. No podemos dejarnos llevar por la emoción. Hay que pensar en cada paso, porque hay mucho en juego. Y ahí lo entendí, no era amor lo que nos unía, o al menos no era puro. Era deseo mezclado con estrategia. Era la ilusión de que juntos podríamos ganar algo que ni siquiera sabíamos si queríamos. Una mitad que nunca podría ser completa sin destrucción. Los días siguientes fueron un torbellino. Andrés revisaba cuentas, me hablaba de abogados, de límites, de acuerdos. Mateo me recordaba lo que podíamos perder, lo que debíamos asegurar, lo que era inteligente hacer. Yo lloraba sola. Caminaba por la casa con la sensación de que el aire estaba lleno de papeles invisibles que medían mis pasos. Empecé a ver todo con claridad aterradora: había traicionado a mi marido, había involucrado a Mateo, y sin embargo nadie estaba pensando en mí,
Nadie estaba considerando si yo quería realmente sobrevivir a esta guerra de números y emociones. Y ahí, en medio de esa tormenta silenciosa, me di cuenta de que el verdadero conflicto no era entre Andrés y Mateo. No era la infidelidad, ni la herencia, ni el dinero. Era yo contra mí misma, mi corazón contra los cálculos, mi deseo contra la culpa, mi necesidad de sentirme viva contra la realidad de que cualquier decisión podría costarme más de lo que estaba preparada para pagar. Era de madrugada cuando todo explotó, no con gritos ni golpes, sino con un silencio que me atravesó como un cuchillo. Andrés había llegado a casa antes de lo esperado y yo estaba con Mateo en la sala, los papeles de la herencia esparcidos sobre la mesa como un tablero de guerra. Lo primero que vi fue la mirada de Andrés, fría, exacta, calculadora, y por un instante sentí que estaba desnuda ante él, no por culpa de la infidelidad, sino por la verdad más cruda. Yo no era de nadie, pero todos querían poseerme. Ya sé todo, dijo simplemente, y el aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Mateo se levantó, confundido, intentando explicar, justificarse, y yo me di cuenta de que no había explicación que sirviera. Andrés se acercó lentamente y puso sobre la mesa un sobre. Todo esto, dijo señalando los documentos de la herencia, puede ser tuyo si te vas. La frase golpeó más fuerte que cualquier reproche, porque entendí que no hablaba de amor, hablaba de dinero. Me ofrecía la mitad de lo que habíamos construido, pero con la condición de que yo me alejara de él, de nuestra vida juntos. Mateo me tomó de la mano, pero esta vez no hubo fuerza ni pasión, solo miedo. ¿Vas a dejarlo todo por mí?, preguntó con un hilo de voz. Y yo entendí que ya no se trataba de él ni de Andrés. Se trataba de mí, de decidir si mi vida, mi libertad, mi dignidad podían comprarse con papeles y porcentajes. Respiré hondo, sentí las lágrimas quemando mis mejillas y dije algo que nadie esperaba. No quiero la mitad de nada si eso significa vender mi corazón. Los dos hombres me miraron, boquiabiertos, y en ese instante algo cambió. No hubo gritos, no hubo violencia, solo un silencio que pesaba toneladas. Me levanté, tomé mi bolso, mis llaves y salí de la casa. Afuera, en la calle desierta, por primera vez en semanas, sentí que respiraba de verdad. No había herencia, no había amante, no había marido calculando cada paso. Solo estaba yo, con mis errores, con mi culpa, con mis deseos, pero libre. Mientras caminaba, pensé en cómo el dinero, la pasión, la traición, todo eso había sido un espejo que me mostró quién era realmente. Y supe que la mayor riqueza no estaba en la herencia, ni en las cuentas, ni siquiera en un amor que viniera con condiciones. Estaba en tener el valor de decir no, en enfrentar la culpa y el miedo y seguir siendo yo misma. Y ahora, mientras te lo cuento, escuchándome a mí misma respirar, me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿harías lo mismo? ¿Venderías tu corazón por seguridad o dinero, o te atreverías a quedarte con tu libertad, aunque eso signifique perderlo todo?